Ya estamos de vuelta aquí en Hoy por Hoy Madrid Sur, nos quedan 20 minutos para llegar a las 2 de la tarde y hoy ya saben que es jueves. Ay, amigo, y si es jueves es que nos toca hablar de libros en nuestro rincón literario. Chema Contreras, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas, pues aquí estamos y por supuesto para hablar de libros y de lo que haga falta. Sí. Pero, bueno, vamos a hablar de momento solo de libros. Sí, porque hace falta hablar de mucho. Entonces lo dejamos en libros que vamos a ganar muchísimo más. Sí, que tenemos un lío en la cabeza ahora mismo con lo que podemos hacer, si podemos salir, si no podemos salir. Sí. Bueno. Sí. Bueno, venga, vamos a hablar de literatura y lo primero, vamos a saludar a nuestra invitada de hoy, que es Tania Juste. Tania, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, por aquí también aguantando como todos, ¿no? Para que nuestros oyentes sepan hasta dónde viajamos por teléfono. Tania, ¿dónde estás? Pues en Barcelona, bueno, en realidad cerca de Barcelona, a 20 kilómetros. Muy bien. Bueno, pues allí estáis como estáis y aquí nosotros no sabemos ni cómo estamos, porque no se aclaran. Pero bueno, hablemos de lo nuestro, que diría. Sí, Tania, que Tania es la autora de Tiempo de Familia, que es uno de nuestros libros protagonistas de este rincón literario de este jueves. Tania, ¿nos dejas que hagamos recomendaciones, que repasemos la lista de los más vendidos y enseguida vamos contigo? Claro, por supuesto. Venga, pues mantente ahí a la espera y enseguida te saludamos. Chema, venga, lo primero, recomendaciones. Pues para peques, a partir de 8 o 9 años, pues nos hace editorial EDB, nos regala, fíjate, de la autora Juana Cortés Amunarriz, con ilustraciones de Irene Leguas, Maimón, Ojos Azules. Qué bonito. Es una novela preciosa que nos habla del mar, porque Maimón es la bruja del océano. Anda. Y entonces, como es la bruja del océano, bueno, pues os invito a descubrir si es bruja buena, si es bruja mala o qué. Y bueno, pues Nerea, que es una niña mimada, a causa de sus problemas de corazón, una noche encuentra una pequeña sirena, fíjate, en la basura. Porque han limpiado un pescado tal, y resulta que al tirar las tripas de limpiar el pescado, pues es que la encuentra ahí. Y mira, qué bonito cómo empieza, porque ella tiene sus hermanos en casa y demás. Y fíjate lo que sucede durante la cena. ¿Otra vez pescado? No quiero pescado, protestó Nerea. Estaban los 5 sentados a la mesa, sus padres, sus hermanos y ella. Gaspar dormitaba en el sillón. Esa noche le había tocado poner la mesa a Rodri, por lo que faltaban los cuchillos, las servilletas y el agua de la jarra estaba caliente. Se podría decir que Rodri era un poco despistado, aunque su padre solía decir: para lo que quiera no es tan despistado. El pescado tiene fósforo, dijo su madre. Su madre era muy pequeña, delgada, y llevaba la melena pelirroja recogida en un moño. Las cerillas también tienen fósforo y no nos las comemos, dijo Blanca. Blanca, Rodri y Nerea se parecían a Eloy, su padre. Tenían el pelo y los ojos oscuros y muy vivos. El fósforo es bueno para la memoria, respondió la madre, que era una experta en no caer en las trampas que le tendían sus hijos. Pues que se la coma el pescado del abuelo. El otro día se olvidó de llevar el cebo para pescar y tuvo que utilizar mi bocadillo de chorizo, dijo Rodri. Y bueno, pues ahí en una familia donde están ahí todos a la cena y encima pescado. Pues fíjate, pues como digo, Maimón, Ojos Azules, de Juana Cortés, con ilustraciones de Irene Leguas, editado por EDB. Qué maravillosa escena familiar, de todas formas, y qué común para iniciar una aventura maravillosa. Sí, pues ahí parte y tremendo. Fíjate, en páginas web vamos a recomendar la página de Tania Juste, taniajuste.com, para conocer más sobre su trabajo. También la vamos a encontrar en Twitter y en Facebook. Y para los peques de la casa vamos a conocer todo el trabajo que tiene Juana Cortés Amunarriz en su página web, en su página oficial, que la podéis ver en sermadisur.com y en josemecontreras.es, y vais a conocer más de ese trabajo de esta escritora tan fantástica y tan laureada. Venga, y vamos con la lista de los más vendidos, como siempre proporcionada por FNAC Madrid, que en narrativa nos sitúa en el top de la lista Patria, de Fernando Aramburu, editada por Tusquets. Ya saben que está de plena actualidad por esa serie de HBO. En De Bolsillo, El día que se perdió la cordura, de Javier Castillo. En Poesía y Teatro, Desconocernos, de Guille Galván, editado por Lundberg. Y en infantil y juvenil, La Sinfonía de los Animales, de Dan Brown, de Baobab.
Y venga, Chema, vamos a recuperar a Tania. Retomamos la conversación con Tania porque también he tenido el privilegio de leer Pasaje al Nuevo Mundo, que es otra novela anterior que publicó y en la que hablamos de ella en nuestro rincón literario hace unos meses, y El Hospital de los Pobres. Estas son las 3 novelas, las 2 y esta que tenemos para recomendar hoy, de Tiempo de Familia, que están traducidas al castellano. Porque tienes otras novelas, pero aún no han sido traducidas, ¿no? Están en catalán, Tania. Pues sí, exacto, sí. Hay algunas que aún están en cartera y que poco a poco pues espero y deseo que iremos traduciendo, porque realmente es fantástico tener pues todos los lectores que estoy ganando pues con el libro en castellano, ¿no? Sí. De momento tenemos 3 ya. Sí, porque yo soy de los desafortunados, y lo digo sinceramente, que no habla catalán ni siquiera en la intimidad. O sea, me quedo con el castellano, y el recuperar historias, en tu caso y en otros autores y autoras que escriben en catalán y se han traducido, la verdad es que nos estamos perdiendo unas historias fantásticas como esta que nos relatas aquí en Tiempo de Familia, ¿no? ¿Qué nos cuentas en Tiempo de Familia para que nuestros oyentes sepan un poco de qué hablamos? Pues mira, Tiempo de Familia es una saga familiar, es mi saga familiar literaria, diríamos, es aquella que yo creo que muchos escritores pues deseamos hacer en algún momento de nuestras vidas, porque como lectora, por ejemplo, yo siempre he disfrutado muchísimo, ¿no? con esos grandes libros de la literatura universal que son sagas familiares, ¿no? Ese universo que conocemos todos, que es la familia, ¿no? Y la verdad que tenía ganas de hacer la mía, y Tiempo de Familia es el resultado de esto, ¿no? Es una historia que habla de una gran familia, que es una familia de ficción, que se apellida Giné. Lo que pasa que, aunque es ficción, diríamos que está muy inspirada en muchas familias de viticultores de una zona muy concreta de Cataluña, que es el Penedès, y que es tierra de viñas, ¿no? Históricamente, y de grandes familias que construyeron grandes imperios, y esto es lo que hace mi familia Giné. Es decir, los Giné parten de su fundador, que es Bonaventura Giné, que es un indiano, uno de esos hombres que en el siglo XIX pues se fueron a hacer las Américas, ¿no? Y volvió pues con la maleta bien cargada de una fortuna que invirtió en su sueño. ¿Cuál era su sueño? Pues comprar terreno, plantar viñas y construir una gran familia, esa gran familia que no había tenido en sus tiempos en Cuba. Pero además surge, ¿no? Sin destripar con ello nada la novela, hablas de esa figura de los indianos, porque sí hubo mucha gente que se fue a hacer las Américas, pero no todos volvieron ricos. Unos volvieron como es tu protagonista, Ventura Giné, pero sin embargo otros pues no vinieron con esa fortuna, ¿no? Pero sí ha sido muy importante, yo creo, que en todo ese finales del 18, o sea, del 19, primeros del 20, toda la figura de los indianos que regresaron, ¿no? Sí, exacto. Es que el indiano es una figura muy literaria, porque realmente hay como muchos claros y oscuros, ¿no? En estos personajes, porque piensa que es un poco mi Bonaventura Giné es el paradigma de esta figura, ¿no? Del indiano, que sí. Es ese hombre que muy jovencito pues se va, en este caso, pues a Cuba, y entonces diríamos que se hace mayor solo, absolutamente solo, y a base de trabajo. Y sí, es verdad que vuelven aquí hechos unos señores muy ricos, ¿no? Y que todo el mundo los respeta, y incluso les teme porque no saben cómo han ganado esta fortuna. Hay muchas sombras, ¿no? Con esto. Sí. Y entonces son personajes que además llegan aquí y como Ventura Giné pues llega con una cierta edad, pero sin familia, con lo cual lo que tiene ganas es de encontrar pues su mujer y iniciar esa estirpe familiar, ¿no? Pero además no solo hablamos de esta situación porque sí es cierto que en aquella época que relatas, digamos, hubo un problema efectivamente con las viñas, con una enfermedad, donde hubo gente que lo pudo atajar y gente que no lo pudo atajar, y entonces se arruinaron. Pero también hablas de la situación en los años que lo marcas, con la dictadura franquista, con la guerra, con la presión que tenían en el campo tanto los dueños de las tierras como los trabajadores. Quiero decirte que sitúas y ambientas muy bien todo aquel entorno para que se sepa algunas de las cosas que sucedieron también en Barcelona y su entorno con la guerra nuestra.
Exacto, es que piensa que yo parto de la base, piensa que yo tengo una doble faceta, ¿no? Yo soy historiadora de formación, ¿no? Y escritora de oficio, entonces a mí me apasiona la historia y yo siempre he creído que vivimos todos condicionados por nuestra época, absolutamente. Claro. Todo aquello que nosotros pensamos, decidimos, amamos, odiamos en la vida, pues es parte de la época en la que vivimos, ¿no? Y entonces esto ocurre, ¿no? En tiempo de familia. Asistimos a 4 generaciones de la familia Giné en un periodo histórico muy largo que va de finales del 19 a mitad del 20. Y como tú dices, es una época muy intensa a nivel político, a nivel social, claro. a nivel de la transformación del campo, empezando por esa plaga que tú has mencionado, que es la plaga de la filoxera, que mata todas las viñas, absolutamente todas las viñas del territorio, y hay que empezar de nuevo. Esto a fines del siglo XIX, es decir, claro. A punto de empezar la modernidad del XX, ¿no? Entonces es realmente un terreno histórico-literario bestial. De hecho, te conceden el premio Néstor Luján, ¿no? De novela histórica, porque muchas veces cuando se habla de novela histórica, casi que nos vamos a la Edad Media, a los reyes, a los templarios, o no sé dónde, ¿no? El enmarcarlo, pero es que es nuestra historia. Sí, exacto, totalmente. Esto es, bueno, los clichés típicos que fabricamos todos, ¿no? Sí. De que decimos novela histórica y te estás imaginando esto, una novela pues de romanos o de la Edad Media y tal, y no, en realidad yo por eso no soy muy amante de las etiquetas. Yo digo que hago novela situada en periodo histórico y normalmente a mí me apasiona la parte de la historia moderna, es decir, esta parte que es el cambio del siglo XIX al XX y durante el XX. Pienso que ya con esto tenemos mucho terreno, ¿no? Claro. Y la verdad es que, bueno, me presenté a este premio, al Néstor Luján, que es un premio, pues, la verdad, muy reconocido en Cataluña y que me apetecía, pues, bueno, a ver qué pasaba y tuve la suerte de ganarlo y esto es muy bueno porque realmente te da mucha proyección. Claro. Y además yo creo, Tania, que haces una cosa muy importante, que es, sí, centrarte en la historia, pero en la historia de las familias, que al final es la historia de verdad. Que yo tengo esa sensación de que tanto a nivel académico como a nivel literario muchas veces estamos hablando de historia pues de grandes nombres, de grandes acontecimientos, máxime en este periodo que tenemos tan cercano, de finales del siglo XIX, principios del XX, lo tenemos muy cercano y sin embargo lo tenemos un poco abandonado, yo creo. Pero, claro, te centras en dar a conocer lo que pasaba de verdad en las familias, en el campo, en la calle, y no tanto la parte de la historia que tan poca gente experimentó, ¿no? Exacto, es que esto es muy importante para mí porque esto es lo que te decía, yo como historiadora podría haber optado por hacer un tipo de libro más de ensayo, pero la verdad es que no me apetece hacer esto, no me apetece hacer lecciones de historia, sino que lo que me apetece es viajar en la historia y conmigo el lector que me acompañe, ¿no? Y a mí me gusta imaginarme pues esto, ¿no? No tanto los grandes hechos históricos, que evidentemente están allá, pero no es citar los hechos o analizarlos, sino es realmente a través de la ficción, a través de una novela que puedes hacer, pues viajar a ellos, o sea, saber cómo se vivía entonces, qué sentían, cómo se lo tomaron, ¿no? Todo aquello que pasaba en la calle, en todo, ¿no? La gente normal, ¿no? Aquí, esas historias en minúscula, ¿no? No la historia en mayúscula. Claro. No, ¿nos leerías un poquito de la novela para que nuestros oyentes se hagan un poco una idea, aunque sea somera? Sí. Pues adelante, cuando os quieras. Leo un poco, pero claro, después de Chema no sé cómo voy a leer, porque él lee muy bien. Escucha, no era yo, era Maimón. Maimón Ojos Azules. Claro, tienes razón. Bueno, pues mira, voy a leeros un párrafo que está al principio, bastante al principio. Nos situamos aquí en 1938 y se titula Noviembre. Caen bombas en Can Giné. 2 bombas cayeron al mediodía, a pleno sol, mientras comían en la cocina de la masía. El comedor hacía tiempo que ya no se utilizaba, a pesar de que Ángela seguía quitándole el polvo, que poco a poco iba acumulándose como sucede en las estancias en las que no se hace vida. En los nuevos tiempos, en los que tantas cosas habían cambiado, señores y payeses comían juntos al calor del hogar de la cocina. Ahora no había clase ni distinción alguna a la hora de repartirse la comida. Ángela seguía sirviendo a las mujeres Giné, eso sí, pero acto seguido se sentaba con ellas en la mesa
y todos juntos comían lo que la tierra todavía les daba y guardaban con celo en la despensa. Hambre no pasaban, gracias a Dios, pero la masovera recordaba la abundancia de antes de la guerra, las visitas constantes, los copiosos ágapes que celebraba la familia, todo lo que había significado Cantiné y que en ese momento parecía más bien un espejismo. Hasta ahí puedo leer de momento. Pues es fantástico porque además narra muchas situaciones, como antes yo comentaba, que ahí el bombardeo que hace referencia al 38, ¿no? De cuando se bombardea Barcelona y el entorno y demás, ¿no? Y luego, cuando teóricamente, y digo teóricamente, ha terminado la guerra, como sucedió en el resto de España, ha terminado la guerra, parecía que para muchos no había terminado, ¿verdad? Que va para nada. Justamente hay una parte de la novela que habla de los vencedores y vencidos, ¿no? Porque son los que convivieron después de la guerra, ¿no? Y en una misma familia, en todas partes de España, esto ocurrió, pues podía haber miembros de distintos bandos, ¿no? Y por tanto, cómo se gestionaba esto, ¿no? A nivel familiar, a nivel social, y bueno, de esto también trata Tiempo de Familia. Sabes, Chema, que hay pues una serie de personajes, ¿no? De la generación de los hijos del indiano, que es esa generación que son los herederos, diríamos, del imperio que construye el indiano, y que, bueno, que son 3 mujeres, ¿no? Cada una muy distinta, y después pues también el heredero, ¿no? Jan, y cada uno lo vive distinto, ¿no? Y vive esa posguerra, o sea, es la generación que nace en la abundancia, ¿no? Del imperio ya construido, y al mismo tiempo es la generación que les toca vivir la guerra y la posguerra, con todas sus consecuencias. Claro, porque vamos a ver, y con ello no estoy justificando nada, ¿no? Quien es pobre, pero quien está en la abundancia, de repente se ve como se ve, queda marcado para el resto de su vida, ¿no? Como le pasa a estos personajes, que son creíbles, que son reales, que están latiendo, ¿no? Que son vivos, ¿no? Como tú bien dices, las 3 hijas, cada una con su forma de pensar y su forma de ser y su forma de actuar, y luego que había que tener muy en cuenta que solo era el varón, el primogénito, el que contaba, no el primogénito, perdón, el varón, era el que contaba para la herencia, ¿no? Porque ahí está una de las hijas, Rosel, que es la mayor, digamos, pero sin embargo, Jan, su hermano, que es pequeño, es luego quien se hace cargo, ¿no? De alguna manera, porque el peso del hombre era fundamental. Sí, completamente. Las leyes estaban hechas para que estas grandes propiedades no se dividieran y por tanto todo iba a parar pues al hombre heredero, si es que había, ¿no? Y sí, la pobre Rousseau, que en realidad pues es la primogénita, ¿no? Pues durante muchos años ella cree que finalmente será ella, ¿no? La sucesora del padre. De hecho, seguramente sería una digna sucesora de su padre, ¿no? Porque tiene un carácter increíble, Rousseau, ¿no? Pero no, de repente, pues al cabo de muchos años, como pasaban estas familias, pues de repente nacía el varón y bueno, pues ya está, ya no tenía derecho a nada, ¿no? Me encantó el personaje, Rousseau, me encantó. O sea, es que es un personaje que yo he llorado mucho, con Rousseau, la verdad. Tremendo. No te comprendo que te haya emocionado. Sí. Es verdad que estaba yo pensando cómo ha cambiado la cosa en no tantos años, realmente. Aunque todavía nos queda mucho por cambiar, lamentablemente. Y yo creo que libros como este Tiempo de Familia de Tania Juste, es bueno que nos adentremos y que viajemos a un pasado muy reciente, pero muy desconocido, sobre todo para no estar con las tonterías que tienen todavía algunos sobre ese revisionismo de lo que ocurrió o dejó de ocurrir. Vamos a centrarnos en lo que le pasó a las familias, no en lo que le pasó a las familias por culpa o gracias a lo que ocurría en altas esferas, pero es que al final la historia es lo que tú decías antes, Tania, la historia en minúscula, que es la que ha escrito todas las demás historias, ¿no? Sí, cada uno de nosotros escribimos un trocito de historia, eso sí. Absolutamente. Pues oye, Tania, que nos ha encantado tenerte por aquí y que es un verdadero placer y un verdadero lujo charlar contigo. No, el lujo es mío, me encanta charlar con vosotros, cuando queráis. Pues esperando tu próxima novela, o escrita en castellano o traducida, pero estupendo. Encantado. Bueno, de hecho, hay que decir que todas las versiones castellanas son mías, con lo cual, fantástico, original entonces. Igual, Eso es fantástico, sobre todo porque no se pierde absolutamente nada de lo que quieres transmitir. Nada.
Fantástico. No, exacto. Tengo mi voz en catalán y en castellano. Claro que sí. Pues oye, Tania, un abrazo enorme. Muy bien, igualmente. Gracias. Hasta luego, Chao. hasta luego. Bueno, Chema, pues... Y pues mira, la semana que viene Gonzalo Arjona, con Cielos de Carbón 1, Cruce de Sombras. No te puedo enseñar la portada porque como lo tengo en digital, hijo, pues nada, pero la veremos la próxima semana. Cosas de la nueva normalidad. Sí, de la nueva normalidad, con Ciclos de Carbón 1, Cruce de Sombras. Chema, un placer. Igualmente. Hasta la semana que viene. Cuídate, chao. Hasta luego. Venga, vamos a llegar ya a las 2 de la tarde enseguidita. Eso significa que es tiempo de hora 14. Vamos a repasar la actualidad nacional e internacional. Y vamos a saber si tenemos alguna novedad sobre si tenemos restricciones a la movilidad, si no, qué medidas va a tomar el Ministerio de Sanidad.